Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a otro encuentro de melodía, armonía y ritmo propuesta por los músicos de la iglesia Oreb. Esta vez vamos a tratar acerca de la adoración. El uso de la adoración en el culto del Antiguo Testamento lo podemos dividir en grandes secciones, en las adoraciones antes de la institución de la ley y después de la institución de la ley. Antes de la institución de la ley podemos ver que Dios, por ejemplo, a Caín y Abel le pide un sacrificio, ellos presentan un sacrificio y vemos que el sacrificio de Abel es agradable y el de Caín no. En Hebreos 11:4 vemos claramente que a Dios le gustó el sacrificio de Abel. Por esto Caín mata a su hermano y comete un homicidio, el primer homicidio de la historia. Después Adán y Eva tienen otro hijo llamado Set, el cual engendra el nieto de Adán y Eva, que se llama Enos. En este tiempo comienza a generalizarse la adoración a Dios. Vemos en Génesis 4, 25 y 26. Vemos también que en el caso de Noé, después de que él es obediente a Dios y de que pasa el diluvio, hacen un pacto con Dios y él eleva un sacrificio, un holocausto a Dios. En Génesis 8, capítulo 20 y 21 podemos ver claramente esta situación. Y después tenemos a Abraham. Abraham era un nómade que de lugar en lugar elevaba un altar a Dios, ¿sí? También hacía sacrificio. También acá está la imagen de aquella historia cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo y él es obediente, pero Dios no permitiría que haría esto y le pone un cordero como salida y él rinde sacrificio a ese cordero a Dios. Los elementos en común que tenían en esta época era el sacrificio y los altares construidos para la adoración a Dios. Vemos que después de la ley, la adoración tiene instrucciones precisas de Dios. Por ejemplo, los lugares en los que se iba a adorar. Tenemos un primer lugar que es el tabernáculo, construido a pedido de Dios, y acá está el plano, todo con indicaciones precisas de Jehová. El tabernáculo era el lugar donde él iba a habitar y iba a ser un lugar que se iba a mover de un lado a otro. Alrededor de 400 años después se construye el templo en la época del rey Salomón, hijo del rey David. Este templo iba a durar alrededor también de 400 años y iba a ser destruido por el imperio babilónico. Luego iba a ser restaurado por Zorobabel. Vemos también en las escrituras, en el libro de Esdras, cómo es la reconstrucción del templo, la restauración del templo. El templo tenía lugares precisos para adoración, lugares en los que se hacían actividades. Lo podemos estudiar más precisamente, podemos buscar la historia de ellos. Ahora estamos haciendo mención de los lugares que había para adorar a Dios. Tenemos el templo de Herodes, el cual había hecho una expansión del templo y había hecho paredes laterales que de alguna manera protegían más el templo. Acá tenemos plano del primer templo y del segundo templo. Este templo es destruido en el año 70, alrededor del año 70 después de Cristo, por el emperador Tito, que prende fuego a la ciudad y todos los israelitas quedan dispersos por todo el mundo y Israel pierde la nación. Lo que queda de este templo son los muros laterales, que más conocido por hoy son el muro de los lamentos. Después estaban las sinagogas. Las sinagogas eran lugares, se cree que después del exilio en Babilonia o durante el exilio de la Babilonia, los israelitas comienzan a reunirse en las sinagogas para estudiar la Biblia, para adorar a Dios. También tenemos que los únicos que podían servir, ya sea en el templo o en el tabernáculo, eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Estos tenían que ser de la tribu de Leví, por indicaciones de nuestro Señor. Y también vemos las leyes de adoración, en las cuales había indicaciones también
para presentar las ofrendas diarias, las ofrendas de panes, de libaciones, los holocaustos continuos y también las fiestas anuales. Podemos enumerar las 7 fiestas de Dios, las fiestas que Dios dejó al pueblo de Israel, que iban a conmemorar su historia y el futuro de la humanidad, ¿no? El futuro también de Israel. Tenemos la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, las fiestas del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos, donde ellos conmemoraban los 40 años de la salida de Israel, por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos. Sin hacer mención de cada una, queríamos mencionar que en estos lugares se adoraba a Dios, y todas estas fiestas del pueblo de Israel iban a ser figura de lo que vendría luego. Acá tenemos una foto de nuestra iglesia Oreb, que es donde hoy nos juntamos y donde nos vamos a juntar algún día cuando termine esta cuarentena. Más allá del lugar, puede ser de manera virtual, pero Dios espera de nosotros una adoración acorde a lo que Él está pidiendo. Dios espera de nosotros que donde estemos, donde vayamos, donde mostremos nuestra vida, podamos rendir una adoración con nuestra vida acorde a lo que Él espera. Bendiciones, hermanos, que podamos adorar como Él quiere que le adoremos.